Memoria e identidad. Nicolás Jaramillo, Eduardo Gaitán, Víctor Fabián Mendoza, Andrés Felipe Soriano. La memoria es el elemento constitutivo de la propia identidad. No se puede vivir solamente en el presente o anhelando el futuro sin rememorar el pasado. Eso conlleva a no saber quién se es. La negación del propio pasado es una manera de eludir la responsabilidad y crear una falsa inocencia. La forma de vida y el carácter del individuo pueden cambiar porque son contingentes. Lo único que permanece firme y seguro en medio del fluir de las circunstancias y de nuestra propia vida es la identidad moral y la responsabilidad del hombre de palabra. La identidad se integra aparte de la memoria con otras dimensiones temporales, comprensión del presente y proyección hacia la relación de condicionalidad que tienen para nosotros las tres instancias del tiempo se tienen que leer también en la dirección inversa, hacia atrás, porque siempre interpretamos y juzgamos el presente desde los intereses vinculados a la proyección de futuro, y estas dos instancias condicionan a su vez la rememoración selectiva que hacemos del pasado. Se oye decir que el pasado nos divide, que solo el futuro y el destino común pueden reunirnos y reconciliarnos, pero la memoria reconciliada no es olvido, sino rememoración madura y exigencia de justicia que se integra a la economía de las pulsiones, trae su vindicación de justicia del pasado a la situación del presente y la proyecta hacia un futuro más justo y solidario. La memoria de la responsabilidad es el principio de la reparación y de la reconciliación, que no significan el olvido, porque lo sido, el pasado de nuestro ser, es la parte de nosotros mismos que no se puede ya cambiar ni hacer desaparecer, sino que hay que cargar siempre con ella. Lo que hay que construir es la reconciliación de la memoria, o en la memoria y la verdad, en el juramento del nunca más y el olvido de los odios, del deseo de venganza y el resentimiento que hacen imposible todo proyecto común. La responsabilidad en el uso de la memoria es la virtud de los vencidos y de las víctimas, sin la cual no es posible cerrar las heridas del pasado, resolver los conflictos de la memoria y abrir la posibilidad del futuro. Memoria viva y la historia escrita. Los primeros historiadores escriben la historia para mantener la memoria de los acontecimientos del pasado y evitar que el paso del tiempo los suma en el olvido. Pero por otro lado, la historia escrita puede superponerse y reemplazar o alinear la memoria propia y el relato de los sobrevivientes. La memoria viva tiene sus fuentes en la experiencia de los acontecimientos y en la tradición oral, pero en tanto la distancia temporal va cegando estas fuentes, es reemplazada por la historiografía. El uso de la memoria puede verse afectado por patologías psíquicas. En otras palabras, el traer recuerdos a nuestro presente puede llegar a ser un proceso complejo, en la medida de que estos recuerdos pueden llegar a ser traumáticos. Al respecto, Freud menciona que, sin embargo, este fenómeno no se limita a ser de orden individual, sino que más bien llegaría a ver el caso de que hay traumas colectivos en la memoria colectiva. Para entender esos traumas de la memoria colectiva, podemos dirigirnos al nacimiento de los estados en América y de Europa, pues muchas veces el nacimiento de estos estados significó
la imposición de una cultura y la erradicación de la otra por medio de la violencia, como lo menciona Hobbes. Otro caso en el que podemos ver evidencias de traumas de la memoria colectiva es el caso argentino, pues tras el fin de la dictadura se crea la CONADE, Comisión Nacional de los Desaparecidos, con el fin de hacer memoria de las víctimas que había desaparecido el Estado. Sin embargo, este documento ha sido manipulado con el fin de transgiversar la verdad, con lo cual se han abierto varios debates hoy en día. El papel de la historia en la escuela. Si bien la historia, según Mario Carretero, se concibe como un campo de conocimiento liberador profundo que busca disciplinarmente el conocimiento científico del pasado, la clase de historia de la escuela termina siendo un discurso aculturizador y adoctrinario que busca la homogeneidad en la población. La incorporación de símbolos patrios en la escuela ante los ojos europeos termina viéndose como un adoctrinamiento. En este sentido, cabe preguntarse por qué la historia ha mantenido este estatus. Y la respuesta se encuentra en lo político, pues los políticos buscan adoctrinar y mantener el status quo de esa historia adoctrinadora en la escuela. Las políticas de memoria en el siglo XXI ya no responden a las necesidades colectivas. El Estado o gobierno, quien protegía los derechos, ahora es el victimario y principal actor del crimen. Las desapariciones, lejos de lograr su cometido, hicieron que la memoria y la esperanza de encontrar a sus seres queridos se mantuvieran vivas. Con ello se forma una memoria colectiva, que no le importa las ideologías y está dispuesta a reconocer y defender los derechos. Esta memoria es civil y si bien el Estado puede guiar, no puede intervenir y menos hacer monumentos, ya que serían una vergüenza a la memoria de las víctimas. La identidad actual se forma de la memoria viva, fruto de la historiografía. Es así como nacen las identidades poscoloniales de las guerras y conflictos que han marcado la historia de una nación. Un ejemplo puede ser España con su guerra civil o Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Se evidencia mediante el monumento póstumo del pueblo judío en Alemania, un monumento sin nombres que hace de cementerio, o el regreso de la democracia en España y el reconocimiento de las víctimas de Franco. Surge el problema de la experiencia del trauma, ya que es un obstáculo para el recuerdo que si bien logra superarse, se llega a una memoria recuperada. La identidad postnacional se desarrolla en el núcleo de una sociedad civil. ¿Por qué? Porque aquí ya entran a jugar actores indirectos de lo que posiblemente pudo haber sido algún hecho atroz, por ejemplo, las madres de los desaparecidos. Y en esto se fueron sumando diferentes organizaciones de los derechos humanos a nivel internacional que apoyan los movimientos nacionales. Todo esto se basaba por una tardía sobreactuación del Estado para reconocer que existieron elementos de violencia hacia la población civil. Aquí como en el anterior también entran a jugar partes importantes. ¿Por qué? Porque resulta que los gobiernos, al tener el poder en las manos y todas las fuerzas militares junto a él, se empiezan a ver casos de violaciones de derechos, los cuales se ven implicados directamente personas ajenas a él o también que por alguna circunstancia no estén de acuerdo, pues lo van eliminando del mismo. Así la atrocidad se empieza a demostrar cada vez más alta, pero se ve justificada por la alienación que los directivos del poder presentan por los medios de comunicación más importantes del país, como lo puede ser un radio o una emisión televisiva. Y frente a todo esto, el colectivo empieza a notar una percepción más aguda de la justicia, no una simple justicia para con otra persona, sino una justicia más bien mayor. ¿Por qué? Porque entra directamente a pedirla con los entes más importantes de la nación, como lo puede ser directamente con el gobierno nacional. De aquí se parte de que al tener estas nuevas percepciones, la identidad nacional se empieza a fortalecer de una u otra manera para estar en contra de todos los hechos ocurridos, como lo pueden asesinatos masivos o represión que pueden existir en cierto contexto determinado. Estado y sociedad es el conjunto para la verdad. De aquí se parte de que las heridas de la memoria no se deben curar únicamente por el individuo que las sufrió
o por los cercanos a él, sino que debe ser curada también de la mano con el Estado. ¿Por qué? Porque de la mano del Estado y de la mano principal del individuo nace la verdad, nace de que ambos van a entrar con suma justicia para entender y comprender qué pasó y así ir curando lentamente las heridas de la memoria, las heridas que representa la identidad.